¿Qué tal? Muy buenas tardes a todas, a todos. Les damos la más cordial bienvenida a esta reunión extraordinaria de Consejo Consultivo de Participación Ciudadana. Esperamos se encuentren muy bien. Vamos a dar, si les parece, inicio, teniendo ya el quórum y la representación de la presidencia de este consejo. Con base en el capítulo cuarto, artículo 9, fracción segunda, artículos 10, 11 y 12 del reglamento interno de este consejo, se les convoca a la segunda reunión extraordinaria del presente año de las 12 horas a las 2 horas del día miércoles 26 de marzo en las oficinas de esta presidencia municipal bajo el siguiente orden del día. Punto número 1, la lista de presentes y declaratoria del quórum legal. Voy a dar inicio con la lista de presentes, a pasar la asistencia. Presidente municipal Cruz Pérez Cuellar. Presente en representación. Gracias. Sebastián Aguilera Brenes, presente. Consejera Dayira Fernández Martínez. Presente en su representación. Gracias. Consejero Hugo Alberto Vallejo Quintana. Presente en representación. Gracias. Consejero Emilio Flores Domínguez. Presente en representación. Gracias. Consejero Guillermo Alvidres Olivas. Gracias. Regidor Alejandro Jiménez Vargas. Están en sesión de cabildo. Igual los regidores José Eduardo Valenzuela Martínez y la regidora Gloria Mirazo de la Rosa. Sí me hicieron ahí el comentario que estaban en sesión, pero que se ponen al corriente. Vamos con los consejeros ciudadanos. Laurencio Barraza Limón. Presente. Gracias. Consejero Alejandro de la Peña Gómez. Presente. Gracias. Consejero Jesús Antonio Rodríguez López. Presente. Gracias. Y consejera Yadira Soledad Cortés. Entonces, muy bien. Bueno, pues, presente, está en el edificio. Bueno, estamos en la mayoría de los que integran este consejo, por lo tanto hay quórum legal. Pasamos al punto número 2, que es la lectura de aprobación del orden del día, siendo ya agotado el punto número 1, que era la lista de presentes. Punto número 2, pues la lectura de aprobación del orden del día. Punto número 3, revisión y análisis de la propuesta de convocatoria para la jornada de votación de los proyectos que pasan a la consulta pública del presupuesto participativo 2025. Y cuarto y último punto, análisis y en su caso aprobación de posible factibilidad de proyectos en revisión para consulta pública en la próxima jornada de votación del presupuesto participativo 2025. Entonces, si les parece, voy a proponer un cambio aquí en los puntos, pasar el punto número 4 a que sea el primero, que es, yo creo, lo que nos va a llevar ahí a lo mejor un poquito más de tiempo, por si existe alguna duda, algún comentario, pues con mucho gusto los podemos ir ahí solventando y platicando. Pero me pueden poner primero la lista de los proyectos que se hicieron. Miren, como bien lo comentamos en la reunión pasada, pues como bien saben, gracias a la gran cantidad y número de proyectos que cayeron, pues anduvimos ahí un poco muy atareados en el sentido de estar buscando realmente, pues de manera incansable los estatus de los predios de algunos de los proyectos participantes. Fue una búsqueda complicada, ya que no existe un padrón de bienes municipales en donde todas las dependencias tengan la información. Es decir, patrimonio tiene una información, enajenaciones a veces tiene otra, en registro público de la propiedad a veces tienen otra, en catastro a veces tienen otra. Entonces, pues fue una búsqueda muy compleja en varias de estas dependencias y nos llevó algo de tiempo, que aún así, era lo que les comentábamos la vez pasada, de acuerdo a la información que nos brindaban de ciertas dependencias o de ciertas instancias, teníamos todavía que rebotar con otras instancias para poder cerciorarnos realmente de cuál era el estatus del predio. Y bueno, pues con la intención, ¿verdad?, de no dejar a proyectos fuera, que sí cumplieran con los requisitos y que sí estuvieran realmente bien presentados. Todavía estas 2 semanas pues estuvimos recibiendo información más fresca, todavía más actualizada en relación al estatus de estos predios. Y bueno, finalmente nos dimos cuenta que estos predios sí son municipales. Algunos de ellos nos indicaban que eran predios privados de particulares,
No sé si recuerden que veíamos también que algunos eran de gobierno del estado, pero después o tiempo después ya había una protocolización en donde el mismo gobierno del estado le donaba esos predios al municipio, que son esos casos que tenemos ahí. Y tenemos 2 proyectos, esos son de edificación, que son parques prácticamente que metió la ciudadanía. Esos 2 van a ser no viables. ¿Por qué? Porque recordemos que hay un decreto ahorita emitido por el gobierno federal que nos imposibilita realizar pues cualquier tipo de intervención, ¿no? o de obra ahí en el área. Entonces pues están desestimados esos 2 proyectos. Y de igual manera, como ustedes bien saben, pues nosotros publicamos ya una lista, ¿no? El 14 de marzo de los proyectos que iban a ser sometidos a la consulta, y como lo hemos hecho en años anteriores, pues cuidando, ¿verdad?, de que, o procurando que realmente pues la mayoría de los proyectos pudieran llegar a una jornada de votación y no negarle el acceso a la ciudadanía, pues nosotros de alguna u otra manera debemos, a consideración de la dirección, pues reconocer, ¿no?, el esfuerzo o la vuelta doble que está haciendo la ciudadanía. Déjenme les platico que en estas 2 semanas que ya publicamos la lista, nosotros pues le mandamos un correo, ¿no?, a la gente que no fue seleccionada y le dijimos que no cumplía con los requisitos que venían en convocatoria. Muchos de ellos se manifestaron, vinieron a la oficina, ya sea por llamada telefónica, mensaje de WhatsApp, pues con la intención de saber por qué había exactamente quedado su proyecto afuera. Se les dio a todos y cada uno de ellos la respuesta específica, fundada y motivada del por qué, y ya una vez que nosotros pues obteníamos el disgusto, ¿no?, o la solicitud del ciudadano de darle una segunda revisada o de ver los alcances que sí podía llegar a tener el proyecto, pues nosotros lo que hicimos fue decirle, ¿sabe qué? Pues vamos a darle una segunda revalorada, ¿verdad?, y darle hasta donde alcance para ver si sí pudiéramos hacer su proyecto viable y factible. Pues de igual manera ahí se le agradece el trabajo doble que hizo la Dirección General de Obras Públicas, porque volvió a hacer un análisis de las solicitudes previamente mencionadas, y bueno, con el visto de ellos en el aspecto técnico, financiero, nos dicen que estos tramos sí pudieran ser recortados, aún así cuidando que pues la obra sí fuera funcional, ¿verdad?, y que no fuera a tener defectos el día de mañana. Y pues bueno, después de la solicitud o doble solicitud que hicieron estos ciudadanos, más el doble trabajo que hace Obras Públicas de revalorarlos, pues pudimos rescatar esas calles, son algunas. Entonces los ponemos ahí a consideración de poder hacer esos viables. Entonces no sé si hay algún comentario ahí al respecto, o alguna duda, algo que gusten platicar o preguntar. Quizás tenían que ver con tramos o cosas. Sí, eran tramos que nos pedían mucho, algunas sobrepasaban inclusive casi por… Que eran montos, o sea, lo que… Ajá, pero eran montos, pero bueno, no sé si ahí Elvira nos pudiera ayudar a explicar un poquito cuál fue ahí la situación. Elvira, no sé si nos puedes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, de la dictaminación ya prevista, obviamente se hace el recorte al monto estimado y sobre todo a la viabilidad técnica que esto se pueda realizar. De solicitudes que traíamos con más de 5 cuadras, obviamente dejamos una cuadra. De solicitudes que traían una cuadra van a quedar en media cuadra. Obviamente todo esto sería el tope del techo financiero, pero sin afectar la parte técnica en cuanto a la viabilidad de que se pueda hacer en una segunda etapa ahora con el presupuesto del 2026. Entonces, dándole oportunidad a los ciudadanos de este ejercicio, y en el acuerdo, obviamente, estas cuestiones se consideran con el concepto de calle completa, como bien lo saben. Algunas que son de recarpeteo, pues ya cuentan con, que era el tramo muy largo, ya cuentan con banquetas y guarniciones, y eso no lo estaríamos tocando, ¿verdad?, en las rehabilitaciones. Entonces nada más pues para tener a bien considerar eso, y pues como bien lo menciona aquí el director Sebastián, sí fue un trabajo arduo de Obras Públicas para poder sacar el tema en tiempo y forma para esta reunión. Que tengan buen día. Gracias, Elvira. Adelante. Otra pregunta, ¿y los vecinos están de acuerdo como en esos ajustes? Sí, de hecho nosotros pues con los ciudadanos estuvimos platicando ahí en corto,
y les hacíamos también del conocimiento que pues obviamente ellos desde una entrada habían presentado una carta documento en donde se comprometían, ¿no?, a respetar ciertos aspectos, pero pues de todas formas sí quisimos ser claros con ellos, de que a lo mejor en un futuro, siendo ganadora, ¿verdad?, la obra en su caso no iba a ser tal cual a como la habían pedido en una primera etapa, porque pues no se podía hacer de esa manera. Entonces, vamos a agregar esos proyectos ahí a la lista, al Excel que habíamos compartido, y de igual manera, pues yo creo que ya vamos a estar casi en los 900. En los 900, pues quedaron afuera 226 proyectos. Entonces, vamos a volver a publicar una lista en medios de comunicación y todo, pues ya agregando y quitando los del chamizal. Entonces, ahí para que estén pendientes. Entonces, si les parece, pasamos al punto número... bueno, sí, se votaría si están a favor de incluir estos proyectos y de bajar esos dos del chamizal. Entonces, quienes estén por la afirmativa, a favor de manifestarlo levantando su mano. Gracias, aprobado. Pasamos al punto número 4, que sería revisión y análisis de la propuesta de convocatoria para la jornada de votación de los proyectos que pasan a consulta del presupuesto participativo 2025. Entonces, adelante, si me ayudan, Ayoma. Claro que sí, muy buenas tardes a todos y cada uno de ustedes. Vamos a presentar la propuesta que tenemos para la convocatoria para la jornada de votación del presupuesto participativo 2025. No sé si deseen que se le dé lectura completa o veamos nomás los puntos importantes y que se cambiaron en esta convocatoria. ¿Cómo gusta el secretario? ¿Le damos lectura? No sé si tuvieron oportunidad de leerla, ahora que la mandamos al grupo, y cabría mencionar que miren, prácticamente esta convocatoria que tienen en pantalla pues ha sido la que ha venido funcionando en los últimos 2 años que hicimos la convocatoria de la jornada de votación. Prácticamente se le cambian las fechas, no hay otra cosa que se le haya movido. Entonces, pues no sé si gusten así checarlas de manera general o a bote pronto, si hay alguna observación o alguna idea, inquietud, pues nos la hagan saber. Si no, pues les pediríamos el favor de aprobarla porque la tendríamos que estar publicando el día viernes, por lineamientos el día viernes. Yo creo, a reserva de lo que vivimos el año pasado, que la experiencia fue buena en cuanto a la organización de la jornada, pero habíamos planteado que fuera 2 días. No sé si está eso como un cambio. Un cambio. Sí. Yo creo que lo que ya se repite y funcionó bien, ni revisarlo. Vámonos a los cambios que se hayan hecho. Bueno, ok, entonces en primer lugar, ¿en base a qué se hace esta convocatoria? Pues a los lineamientos sobre el presupuesto participativo aprobados el 23 de octubre de 2024, dentro de la sesión ordinaria número 3 del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Juárez, a través de la Secretaría de la Presidencia Municipal y del Honorable Ayuntamiento, en convenio con el Instituto Estatal Electoral del Estado de Chihuahua, la vigilancia del Consejo Consultivo de Participación Ciudadana del Municipio de Juárez y la colaboración de las dependencias municipales responsables del proceso. Ok, el primer punto que tenemos aquí donde cambiamos, por supuesto, es la liga. ¿Le puedes mover ahí? Es la liga para consultar todos y cada uno. Aquí está, ¿verdad? Todos antes. Muy bien. Y luego en el punto 5 romano viene un punto que dice: la jornada de votación sobre el presupuesto participativo se llevará a cabo mediante la instalación de mesas receptoras de votos, las cuales serán ubicadas en los centros comunitarios correspondientes, bibliotecas de la administración municipal, escuelas oficiales, instalaciones del Instituto Municipal de las Mujeres y otros espacios que se dispongan. Si recordamos, el año pasado se pusieron 100 mesas receptoras de votación. En este año se piensan poner el doble, 200 mesas receptoras de votación, para tener un mayor margen de que todos y cada uno de los ciudadanos puedan llevar a cabo esta votación, ¿verdad? Hay otro punto que se cambió en
el inciso A sobre la jornada de votación. Por favor, Rafa. Inciso A. Ahí está. Dice, la jornada de votación se llevará a cabo el 17 de mayo y domingo 18 de mayo del 2025, en un horario de 9 a 18 horas y dará inicio mediante un evento de inauguración denominado Acto de Inicio de Votación, el cual será validado por el Instituto Estatal Electoral, las instalaciones acreditadas como observadoras, la sindicatura municipal y los integrantes del Consejo Consultivo de Participación Ciudadana. Entonces aquí queda claro que son 2 días, sábado y domingo, 17 y 18 de mayo. Viene otro punto en el inciso D, dice el cierre de la jornada de votación se llevará a cabo a las 18 horas, siempre y cuando no se encontrasen personas en fila para ejercer su voto. En este caso, el cierre se efectuará una vez que hayan votado todas las personas presentes en la fila. Entonces se supone que si una persona se forma poco antes de las 6 de la tarde, debe de ejercer su voto, ¿verdad? Y la casilla pues va a estar en funciones hasta que se cierre esa mesa receptora de votación. Creo que esos son los puntos más importantes, los cambios. No sé si tengan alguna pregunta. Gracias. Recordando la experiencia pasada en cuanto a las escuelas, que ya queríamos cancelarlos, casi que los proyectos porque estaban acarreando votos y demás cosas, son puntos que se van a contemplar en la convocatoria, como los supuestos, en cuanto a buenas, malas prácticas. Vamos a realizar una sensibilización previa con las escuelas en cuanto a esto, o sea, ¿cuál sería como la dinámica con ese punto? Nada más para aclararlo y incorporando las experiencias aprendidas de momentos pasados. Y el segundo, el lenguaje, las personas votantes, las personas integrantes del Consejo Consultivo, nada más. Creo que son los únicos 2 comentarios que tendría al respecto. Buenas tardes a todas y todos. Sí, iba también en ese sentido, que me ganó el compañero, pero qué bueno en cuanto a la publicidad interna de las instalaciones educativas principalmente. Y la otra es que, ya lo habíamos comentado también, si no se especifica, si no se puede especificar aquí que las listas en los centros comunitarios. Recordamos que en la jornada pasada, en unos centros comunitarios pedían que las personas votantes se registraran en una lista propia del centro comunitario. Entonces, un acuerdo en sesiones anteriores fue que en todos los centros comunitarios se pudiera hacer este listado. Finalmente es un servicio que está dando el centro comunitario y pues que también se sume, o sea, para que no sea en unas sí y en otras no. Exacto. ¿Hablar todo? Sí. Gracias, buenas tardes. Era en el mismo sentido de las participaciones de los consejeros. En reuniones anteriores de este mismo consejo se había comentado eso, que en la convocatoria de la jornada de votación se iban a poner como algunas indicaciones de lo que no se podía hacer o la distancia desde la cual se podía hacer publicidad, que se acordó que fuera de la puerta para adentro, no se podía. Entonces, yo creo que sí sería conveniente especificar, porque se había comentado que si se encuentra algún proyecto que se esté promocionando dentro de las instalaciones, podría ser sujeto a cancelación, alguna cosa así, para evitar que haya este tipo de publicidad dentro de los inmuebles. Sí, gracias. Igual, va en el mismo sentido, pero también recuerdo que en el caso, hubo algunos casos en donde la dirección o el personal docente le decía a los alumnos que votaran por él a cambio de un punto, una cosa por el estilo, una mejora en la calificación,
¿Qué ha visto la Secretaría para también abordar ese asunto que lo estuvimos comentando y nos parece importante empezar a dar giros en ese, para que se haga una participación menos controlada en ese sentido, ¿no? Muchas gracias. Sí, miren, nosotros, pues como bien saben, año con año hemos tratado de ir mejorando, ¿no? O ajustando ahí procesos en algunos sentidos, y sí ha sido un poquito ahí difícil, pues poder tener así la supervisión al 100%, ¿no? El día de la jornada de votación de cómo actúan ciertos actores fuera del alcance del municipio, y realmente sí es complicado. Fíjense, ni siquiera el mismísimo INE en una elección constitucional lo puede lograr hacer, o no hay sanciones, o yo no he visto ninguna, vaya. Y por el lado de nosotros de ponernos en el sentido punitivo, o tratar de hacer coercitivo alguna disposición en el sentido de que podamos sancionar o descalificar, se me hace algo un poco delicado. Se nos pudiera echar muchísima gente encima si después queremos empezar a sancionar o descalificar proyectos por ese sentido. Más sin embargo, por ejemplo, ahora antes de la presentación de los proyectos, tuvimos un acercamiento con el magisterio, con directores de escuelas primarias, secundarias, de media superior, para precisamente indicarles cómo se presentaban los proyectos. Tenemos precisamente en ese mismo sentido querer tener un acercamiento con estos actores, con las escuelas, para sensibilizarlos en ese sentido, ¿no? En los señalamientos o en el sentir que hay por parte de la ciudadanía fuera del sector educativo por el tema de acarreo de votos, de promoción al interior, de que si ofrecer el punto o quitar faltas, porque pues si de alguna otra manera eso merma, ¿no? Una participación auténtica, ciudadana auténtica o genuina. Entonces nosotros con gusto, si nos hacen llegar ahí al grupo de WhatsApp alguna idea que tengan para poner en convocatoria, de lo de la publicidad, de no hacer esto, de no hacer lo otro, con gusto lo podemos agregar aquí y lo ponemos a consideración, que aquellas escuelas o proyectos que sean sorprendidos haciendo eso, se va a tomar una nota o un reporte de cuáles son los casos, y luego creo que posterior a la jornada de votación podemos traer aquí a la mesa esos casos o asuntos, y ya como bien mismo lo dice la convocatoria de los lineamientos, lo no previsto en la presente convocatoria, ya sea jornada de votación o esto, lo resolverá el consejo en su momento. Entonces no sé qué les parezca esa salida. De igual manera nosotros les decimos, vamos a tener ese acercamiento para la sensibilización con el sector educativo en este sentido de la jornada de votación, y de igual manera vamos a sacar las infografías como lo hicimos el año pasado, con algunas recomendaciones para evitar pues las aglomeraciones, los malos entendidos, algún tipo de circunstancia que no vaya apta ahí al día de. Y con respecto a las listas de los centros comunitarios. Y con respecto a la lista de los centros comunitarios, nosotros lo vemos como que a lo mejor lo puede llegar a malinterpretar la ciudadanía. ¿Por qué? Porque sabemos que en los centros comunitarios dan apoyos, hay programas, y no queremos que vaya a pasar a la malinterpretación de que, oye, ¿por qué le estás tomando los datos? No sé si me explica más o menos, Yaira, en ese sentido. Sí, sí, exactamente, más bien iría en ese sentido, de hablar con el encargado de la Dirección General de Centros Comunitarios y pedirle el grandísimo favor que evite estar haciendo eso del registro de las personas, porque a mi consideración sí se presta una mala interpretación, y a nosotros como municipio realmente pues no nos impacta mucho, no nos sirve esa toma de datos realmente. No. ¿Sí? Adelante. Ok. Entonces ahí le decimos a la consejera y compañera. Adelante. Recuerdo que a lo mejor en el caso de Protección Civil, no recuerdo ahorita, pero en el caso de Protección Civil sí establece, creo, una distancia en algunos lugares, salidas de hospitales, para que no haya obstrucción. En el caso de la publicidad pudiéramos a lo mejor poner que no esté inmediatamente en la mesa receptora, sino a una distancia de tantos metros, para que no fuera el edificio, para que no, o sea, puede estar ahí pegada la lona, eso no,
al final del día no es una elección partidista, sino es una elección ciudadana y puede tener otro tipo de parámetros de cómo se lleve la jornada electoral, pero justamente para que no haya tampoco insabores y problemas, pudiera ser fuera de las instalaciones, dentro no haber publicidad ni señalamiento de por quién votar, ¿verdad? ¿Alguien más? No, entonces, si les parece, sería votar el acuerdo en el sentido de que se quede tal cual como está esa convocatoria, pero Jesús, los puntos que tú quisieras incluir ahí para lo que comentábamos de evitar ciertas situaciones, si nos los pueden poner en el WhatsApp como propuestas, y los sumamos ahí a la convocatoria para poder publicarla el viernes, no sé si les parezca. Se va a hacer un evento público, se comenta un evento público de arranque. La verdad yo nunca he visto el evento público, cómo ese se convoca, qué se hace, para entender un poco más ese. Sí, bueno, el día de la elección, Laurencio, haga de cuenta que los años anteriores nos reunimos todos ahí en el IMIP, le decimos ahí el búnker, ahí nos reunimos pues los funcionarios, el consejo, y ese mismo día, allá a las 9 de la mañana, el presidente municipal, en rueda de prensa ahí con algunos funcionarios, con el consejo, da del conocimiento que se va a iniciar ya el sistema de electrónico de voto por internet. Ese es el acto protocolario de inicio, somos convocados como consejo, estamos ahí presentes, y de igual manera pues es el evento del cierre, ya cuando está el personal del Instituto Estatal Electoral conectado ahí en línea, en el Zoom, junto con el presidente, y luego ya dan anuncio de que se va a cerrar el sistema con tales votos. Igual se hace para arrancar y luego se cierra, pero también lo interesante de ese espacio es que ahí está la parte técnica, entonces ahí se está resolviendo y dando seguimiento a las casillas. Cuando hay una situación en una casilla, pues nos enteramos todas y todos y podemos resolver, o cuando faltan computadoras, porque acá ya se cerró y acá está saturado, se toman como esas decisiones en toda la jornada. Entonces generalmente entramos y salimos y sí se resuelven bastantes cosas. Yo tengo otro punto que sería, bueno, que traigo aquí, que se debe de agregar a la convocatoria y a las infografías que se puedan dar, etcétera, en donde se especifique o se comente que es probable que su proyecto tenga algunas modificaciones por seguridad o por una observación de seguridad pública o no sé, algo así, para evitar que la ciudadanía pues tenga disgusto porque no se hizo tal cual, no se hicieron 3 metros sino 3,5 metros, o no se hicieron 2 sino 1, pero que esas modificaciones tendrían una justificación. Bueno, las reconsideraciones que hicimos ellos ya están enterados de entrada, o sea, por lo mismo estuvieron viniendo y se les dio esa posibilidad. Y de igual manera recordemos, de entrada cuando el ciudadano presenta el proyecto, viene una carta compromiso en donde él se compromete a que en caso de que llegue a resultar ganadora la obra, se haga hasta donde la dependencia ejecutora técnica y financieramente viable lo considere. Entonces de entrada ya viene eso, y aquí agregarlo ya en la convocatoria de jornada de votación, eso ya como que está un poquito fuera de contexto en lo de la jornada de votación. Ajá, porque ya pasó el listado ese pues. Sí, la jornada solamente habla de esos 2 días. Eso sería en la convocatoria. Para el registro del proyecto del proceso. Pero el listado ese que vimos precisamente de gente que dijo, oye, ¿por qué me quedé fuera? No, pues por tal circunstancia. Y luego, oye, pues bueno, le vamos a volver a hacer la lucha, y luego ya, oye, esto es lo que se te va a aprobar. Y ya. Ajá. ¿Será todo? Eso, o sea, ya hay una primera consenso de qué es lo que se va a hacer para que esto que comenta Yadira, que sí es importante tenerlo en cuenta, no suceda en todos los proyectos, sino posiblemente en algunos por el tiempo y las implicaciones que puede tener los costos en algunos casos.
¿Alguien más? Bueno, entonces, ¿les parece si votamos el acuerdo ese de la propuesta de la convocatoria y ahorita en el grupo agregamos las peticiones? ¿Parece? Entonces, quienes estén por la afirmativa, a favor de manifestar levantando su mano. Entonces, aprobado y pues ya sería la clausura. Oigan, de consejeros y consejeras, si tienen algún tipo de duda, de inquietud, de sugerencia, vengan aquí a la oficina y lo vamos ahí trabajando, arrastramos el lápiz, si les parece. Ahí de la convocatoria, ahora del listado de proyectos, pues tenemos 1 mes y medio para la jornada de votación, para afinar ahí para cualquier tema. Nada más como último detalle, sí reforzar el tema de las infografías y la publicidad al exterior de los centros de votación y todo esto en cuanto a las buenas y malas prácticas, ¿no? O sea, creo que eso es... voy a hacer un pasito para atrás con el tema de ser como... de buscar cómo castigar a las escuelas, porque si reflexionando en este punto se puede prestar incluso a malas interpretaciones o como a mala fe de quienes no estén de acuerdo con el proyecto, denunciar una escuela que no esté incurriendo alguna falta. O sea, nada más como reforzar el tema de la sensibilización con redes sociales, con comunicación. Creo que esa parte es lo que puede hacer como fuerte ese punto, y tampoco para no sobresaturarnos con revisar caso por caso, porque sí, nos va a llevar bastante. Sí, yo también, a mí me gustaría que hiciéramos lo mismo que los otros años, que generemos como un listado de los proyectos muy práctica para que la gente se pueda meter y encuentre, porque a lo mejor les puedes decir, vota por el 1, por el 5 y por el 8, pero si tú ves todos y te gusta más aquel, también de todas maneras no es como tan fácil obligar a las personas, pero que sí sea fácil acercarse a los proyectos para que conozcan los que tienen que ver con parques, los que tengan que ver con juegos, los que tengan que ver con... Me explico, una variedad para que sea fácil a la ciudadanía entender. ¿Alguien más? Respecto a lo de la jornada de votación. Claudia Cababa. Perdón, nada más una pregunta. ¿Se va a hacer algún tipo de publicidad para que se registren los observadores de la jornada de votación? Sí, sí podemos hacer. Ok, para darle vuelo. Porque viene hasta el día 9 como límite, estaba leyendo ahí, el día 9 de mayo. ¿Para registrarse? Ajá. Ok, entonces puede hacer unas 3 semanas antes. Ok. ¿Alguien más? Y otra vez también decir la sindicatura, o sea, los que hemos participado siempre observadores también. Okay. Bueno, entonces si les parece damos clausura, siendo las 12 horas con 47 minutos del día miércoles 26 de marzo, o sea, por clausura esta segunda reunión extraordinaria. Muchas gracias a todas y a todos. Muchas gracias, Elvira, salvadora de los ciudadanos.